buenas noches. Mucho se ha hablado aquí en el exilio de la inteligencia castrista. Mucho ha alardeado también el régimen de su capacidad de infiltrar agentes en los Estados Unidos y mucho ha dado de qué hablar el tema de los espías capturados, sobre todo los de la red Avispa. Pero poco se ha hablado de la contrainteligencia, ese brazo de la represión interna que es a la larga un aparato mucho más grande y en el fondo poco estudiado. Para aclarar términos, recordemos que los servicios de inteligencia son los que generalmente, se supone, operen fuera del país, equivalente aquí, digamos, en los Estados Unidos, a la CIA. Y la contrainteligencia es la que opera dentro del país, generalmente también a nivel doméstico, equivalente, digamos, al FBI. Hoy tendremos el testimonio de un agente de la contrainteligencia castrista, alguien que operó dentro y que hoy viene a contarnos algunos secretos de ese aparato de intriga y represión. Bienvenidos al Espejo. Bueno, muy bien, Rafael Alejandro Hernández Real, bienvenido. Le habíamos prometido este programa a los televidentes y me disculpas que la crisis migratoria de por medio nos ha interrumpido, ¿no? Abogado, exagente de la contrainteligencia cubana. Hemos venido haciendo programas a lo largo del tiempo. Los primeros fueron aquel camarógrafo que envié a Colombia, donde ya tú contaste un poquito parte de tu historia, pero de todos modos, para quienes no estén enterados, me gustaría que contaras un poquito cuándo empezaste en la contrainteligencia. Recuerdo que era algo porque fuiste guardafrontera primero, ¿no? En la Brigada de la Frontera. En la Unidad Militar 2431. ¿Dónde era eso? En el Batallón 3613. ¿Tienes una memoria? Esto es la Brigada de la Frontera, es la unidad militar considerada por la contrainteligencia militar cubana, por la CIN, como la unidad más importante. Ahí existe un trabajo operativo muy intenso, severo, porque es la unidad militar que está enclavada frente a la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo. Es la única unidad militar donde se usa... Que es la única frontera terrestre. La única frontera, como ellos dicen, se tiene al enemigo desembarcado. Es la única frontera donde se hace guardia permanente con cascos de calamina. La única unidad militar donde se utiliza el uniforme FAPLA, que no es lo mismo que camuflaje. Se usa el uniforme con el que se peleó en Angola. Sí, porque FAPLA era la fuerza... exacto. Y es una unidad militar donde, por lo general, la mayoría de los soldados y oficiales son muy confiables, militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, del Partido Comunista de Cuba, pero incluso hay militantes de estas organizaciones políticas, que son las que existen legalmente en el país, que a pesar de que son militantes, no depositan el grado de confianza suficiente como para cumplir servicio militar en dicha unidad. Tenía 16 para 17 años de edad. ¿Por qué confiaban en ti? Cao, yo había sido dirigente estudiantil, yo fui dirigente estudiantil en Cuba. Mi padre fue fiscal. ¿De la FEN? Fui dirigente desde la organización de pioneros José Martí. Sí, desde que estaba Miriam Janet como presidente de la organización de pioneros José Martí a nivel nacional. Conocí a, por ejemplo, el primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas a nivel nacional, Julio Martínez, a Hassan Pérez Casabona, un difunto político. El de los difuntos políticamente, el de los discursos rocambolescos, ¿no? El talibán, le decían. Y entonces crecí... Uno de los talibanes. En la familia, mis padres militantes del Partido Comunista, mi padre fiscal, dirigí en la organización de pioneros José Martí. No solo era el estudiante o el pionerito que decía pioneros por el comunismo seremos como el Che, sino era orador en actos políticos, en discursos, y luego dirigí en la Federación Estudiantil de Enseñanza Media. Fui presidente a nivel municipal, tenía 11 centros FEN, los cuales yo dirigía todo el trabajo de dicha organización estudiantil. FEN es Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. De la Enseñanza Media, ¿no? Y entonces me convertí en el militante de la Unión de Jóvenes Comunistas más joven, siendo miembro del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas. Fui precandidato al 16º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que se efectuó en Venezuela en el año 2005-2006. Y era una persona que, por mi trayectoria como estudiante,
A los 14 años me hicieron militante de la Unión de Jóvenes Comunistas. Tú pasaste el famoso PPI, es el Plan de Preparación de Ingresos, o fuiste directo a la UJC. No, fui directo a la Unión de Jóvenes Comunistas. Fue un proceso excepcional de crecimiento. Es decir, hay muchos... ¿Cómo le llama? Porque todo tiene una palabrería, ¿no? Sí, todo tiene su término. Cuando lo miras así en la distancia, además de la influencia familiar, ¿no? Que bueno, tú no tienes la culpa de eso. ¿Te consideras víctima de adoctrinamiento de alguna manera? Totalmente, absolutamente. Me considero víctima y aunque he tratado de encargarme de, como digo a veces, gritar más abajo Fidel que los viva que en un momento determinado pronuncié, sí cargo con haber sido un niño, luego un adolescente y un joven incluso, que creció creyendo en el sistema político. En ese ambiente, además, que cogen... lo que hacen con los niños en Cuba algún día tendrá que ser no solo estudiado, sino denunciado, de verdad, como abuso infantil. Yo lo he dicho 1000 veces. Pero, ¿cómo un joven de 16 años como tú, con esa trayectoria, con esa familia, lo escogen para un mundo tan rocambolesco como del espionaje? O sea, si yo soy tu compañerito de escuela, tu vecino, iba a sospechar inmediatamente de ti. ¿Por qué? Existen diferentes tipos de agentes. Primeramente, cuando a mí me capta la contrainteligencia militar en esa unidad militar. Es decir, ¿porque a ti te cogió el servicio? Sí, yo voy al servicio militar, pero incluso por mi trayectoria como estudiante y como dirigente estudiantil y político, cuando cumplo mi servicio militar lo hago en el primer llamado que existió en Cuba en el año 2006 como cuadro político de la Unión de Jóvenes Comunistas. Ajá, pero por eso digo, porque si tú eres un estudiante, se supone que tienes 16 años y estás en la escuela, no lo has abandonado, tienes buenas notas, no te debe coger el servicio, ¿no? Sí, como no, también el servicio militar es obligatorio. Sí, pero por ejemplo, si tú seguías estudiando y ibas a la universidad... No, en Cuba el servicio militar es obligatorio. En el caso de los jóvenes se le denomina, el término es diferidos, los que vamos directo del preuniversitario a la universidad. En el caso pero te interrumpen el estudio, por ejemplo, yo a los 16 años no fui al servicio. Exacto, por un año. Por un año cuando eres un joven que vas a continuar estudios en la enseñanza superior, en la universidad. Si no es así y has terminado en la enseñanza técnica profesional, dígase un politécnico, entonces cumple 2 años de servicio militar. Ah, bueno. Bueno, pues nada, hay que ponerse al día un poco, ¿no? No en todas las épocas es igual. ¿Por qué no eras tú muy evidente? Existen diferentes tipos de agentes. Hay agentes de la contrainteligencia cubana y de la contrainteligencia militar. Que son dos cosas distintas. Sí, claro. es distinto. Porque unos se vigilan a otros. Y de la inteligencia también. En el caso Ochoa, la contrainteligencia militar vigiló a los de la seguridad del Estado. Perfecto. Existen distintos tipos de agentes. Hay agentes que se les denomina personas de confianza. Es decir, es una persona que por su trayectoria, este era el caso mío, cuando empiezo en la contrainteligencia militar, por su trayectoria, por sus méritos, muy acorde con el sistema político, esta persona la captan porque digamos que puede conocer acerca del funcionamiento, por ejemplo, de organizaciones como la Unión de Jóvenes Comunistas. Era el caso mío, yo estaba muy cerca de dirigentes políticos en la Brigada de la Frontera. Conocí de procedimientos de crecimiento, como se le denomina en la Unión de Jóvenes Comunistas, que no es más que cuando se capta a un joven, que eran falsos, por ejemplo, jóvenes que se le inventaban nombres de familiares y los hacían militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas sin investigarlos, sin saber, porque había que cumplir con un plan. Tenían que cumplir con una cifra de militantes en la Unión de Jóvenes Comunistas, con una política. En sus buenos tiempos, el Partido Comunista de Cuba tenía poco más de 1 millón de miembros y la Unión de Jóvenes Comunistas medio millón, ¿no? A mí me parece una barbaridad para que quieran seguir creciendo ese aparato, ¿no? Entonces, ya creo que te voy entendiendo. O sea, no solo vigilan al ciudadano común, sino que se vigilan entre ellos mismos. Dirigentes, o sea, sí, necesitan dirigentes que vigilen a otros dirigentes, soldados que vigilen a otros soldados y guardafronteras que vigilen a otros guardafronteras. Perfecto, exacto. Ahí, vamos, para seguirte el hilo de esa manera. O sea, que te captan como un cuadro realmente, ¿no? Exacto. Incluso concursos, el uso, el manejo de la técnica operativa. Es decir, especies de una mini grabadora. ¿Qué es la técnica operativa? La técnica operativa es una especialidad dentro de la contrainteligencia que es la encargada del uso de las tecnologías
principalmente de las comunicaciones, lo que es, por ejemplo, cuando intersectan las llamadas telefónicas, que es la técnica operativa. Te ponen técnica. Exacto. Estas son personas que aprenden lo que es el uso, el empleo de computación, los celulares, las llamadas telefónicas, filmar. Por ejemplo, lo que sucedió con Carlos Laje, esto fue la técnica operativa que le dio un seguimiento. Estas imágenes que aparecen en videos, que ellos están en las fiestas y demás, es la técnica operativa como especialidad de la contrainteligencia la que lleva a cabo este trabajo por la seguridad del Estado cubano. Que sin ánimo de yo disculpar a Carlos Laje y a Felipe Pérez Roque, la verdad que no estaban haciendo nada, una fiesta, tomándose una cerveza. Lo que pasa es que en Cuba, igual que le hicieron al pobre payá, los ponen en la playa o los ponen en una situación de diversión y ya parece que están en un gran acto de corrupción. Yo vi a Laje y a Pérez Roque borrachos en España, ¿no? Los saqué en video, o sea que tampoco creo que se ocultaban mucho para disfrutar de las mieles del poder, como dijo Fidel Castro una vez. Antes de que tú sigas y para que la gente entienda la dimensión de lo que tú estás contando, en 1992 el capitán Enrique García, que era jefe de centro prácticamente en Ecuador de la inteligencia castrista, declaró que en Cuba había en ese año 60.000 oficiales de contrainteligencia. Es una cifra descomunal, porque cada oficial atiende a varios agentes, atiende casas. O sea, estamos hablando de un ejército para vigilar al pueblo, para vigilar a los opositores, para vigilar delitos económicos, delitos comunes y para vigilarse entre sí unos a otros. Ahí no estamos contando la inteligencia militar, como que tú dices, las siglas, que son... Es la contrainteligencia, que es la CI. CI, contrainteligencia. Sí. La contrainteligencia militar, que es la CIN, que es por las Fuerzas Armadas, por las FARC. Era para saber la cifra. Ahora, vamos a un caso específico, ¿no? Cuando tú saltas a la fama junto con Eliezer Ávila, aquel día que se enfrentan al Arcón, la gran revelación que tú cuentas aquí, y después tienes muchas cosas de las que hablar, es que eso estaba orientado. O sea, no fue espontáneo en tu caso. En mi caso. En tu caso, no estamos hablando de Eliezer. Pero lo que me llama la atención es que unos días después tú apareces junto a Eliezer Ávila un poco como una suerte de mea culpa, ¿no? Como aquella famosa cosa, hay varios mea culpa famosos. Está el de Galileo Galilei, que le obligan a decir que la Tierra no se mueve y que dicen que bajito susurró pero se mueve. Está el de Padilla. Y está de alguna manera ese caso de ustedes, ¿no? Porque conmocionó a todo el mundo y los obligan, o después me contará, a pues hacer exculparse o dar marcha atrás a lo que habían dicho. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a mostrarle al público, a recordarles esas imágenes y que tú me cuentes cómo fue que se urdió toda esa trama, que es interesantísimo. Ya volvemos aquí con estas... nunca se habla de la contrainteligencia, siempre se habla de los espías que están afuera y este es el aparato más grande que hay, el que funciona dentro de la isla. Ya volvemos.